inaugural de la serie de festejos conmemorativos del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. Hace 25 años, en ocasión del cincuentenario del PAN, la editorial del partido editó un libro llamado Así nació Acción Nacional. Posteriormente se han hecho muy diversas reimpresiones de ese libro y hoy, en preparación del 75 aniversario, consideramos que era importante sacar una segunda edición, como se dice normalmente, corregida y aumentada. Esta presentación de hoy corresponde precisamente a la de la segunda edición de Así nació Acción Nacional. Tengo el gusto de presentar a quienes nos acompañan en el presidium. En primer lugar, menciono al maestro Juan Molinaro Casitas, director de la Fundación Rafael Estrada. El maestro Rafael Estrada Michel, el diputado Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Agradecemos la presencia de la licenciada Alejandra Fuentes, directora del Centro Cultural Manuel López Molina. Muchas gracias al diputado Ricardo Anaya, secretario general del CEN del PAN. Agradecemos mucho la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Viamelo, presidente del Instituto Nacional Electoral. Preside este evento en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el licenciado Gustavo Madero Muñoz. Para dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias, Ceci. Buenas tardes, muy bienvenidos todas, todos a este evento de la presentación de la reedición del libro Así nació el PAN. En el marco de la conmemoración del 75 aniversario. 75 años que nos permiten abrevar de las ideas originarias, de las discusiones primarias que hubo con un grupo de 18 jóvenes. El promedio de edad de estos 18 jóvenes era de 28 años. Se reunieron entre el 10 de febrero de 1939 hasta el 17 de septiembre, que terminaron los trabajos de la Asamblea Constitutiva. Y todo esto está relatado en este libro que hoy se presenta en su reedición. Nos permite volver a tocar directamente las ideas, las motivaciones y las reflexiones que inspiraron el nacimiento de un movimiento que aspiraba desde entonces a tener gran permanencia: Acción Nacional. Acción Nacional, en donde se presentaron 3 documentos: los estatutos, los principios de doctrina y lo que venía a ser el programa de acción política. Para honrar la más completa tradición democrática, durante estos 3 días, en el segundo piso del Frontón México, fueron discutidos cada uno de los puntos y argumentados hasta que finalmente se votaron y se aprobaron.
Dicen entre las reflexiones precisamente que nos hace Manuel Ulloa Ortiz, que en el nombre de Acción Nacional se le pone el nombre de acción, porque su tarea no se agota en la discusión inútil, en malabarismos ideológicos, sino que pretende transformar una realidad adversa para el hombre, para su familia, para su comunidad, y transformarla en un medio apto para que florezcan los valores positivos que integran el bien común. Nacimos como un partido político, porque nuestra aspiración es llegar al poder, y precisamente se establecieron desde su inicio 12 temas específicos de doctrina, que quiero anunciarlo simplemente para que volvamos a recoger ese debate, esas ideas, esas semillas originarias, y que nos reconozcamos en ellas cómo siguen siendo válidas el día de hoy estos principios que inspiraron la fundación de nuestro partido. Los 12 principios de doctrina, cimientos de nuestro partido, fueron primero la nación y el interés nacional, preeminente y que supera toda división en parcialidades. El segundo principio es la persona, su eminente dignidad y su destino espiritual y material que debe cumplir. El tercer gran principio es el recto ejercicio de la autoridad para la realización del bien común. El cuarto es la lucha contra la miseria y la ignorancia. Pero fíjense cómo está escrito: miseria y la ignorancia que son fruto del desorden moral y económico que la injusticia, la anarquía y la opresión introducen en la sociedad. El quinto principio es el de la libertad religiosa, de conciencia, de enseñanza, de investigación, de opinión. El sexto, el deber del Estado para procurar a todos sus miembros una igual oportunidad de educación. Y el séptimo es un tema que es muy pertinente hoy. Y es pertinente porque estamos precisamente convocando a una consulta nacional sobre el salario digno. Y simplemente quiero recordar que el séptimo principio de doctrina, desde 1939, el 16 de septiembre, se establece y se firma el derecho al trabajo digno y la consideración del trabajo humano como cuando se concibe como una mercancía, como un simple elemento material en la producción, es una visión atentatoria a la dignidad de la persona y es contrario al interés nacional. Desde entonces se establece lo que hoy estamos pidiendo a través de una consulta popular: que todo trabajo socialmente útil debe tener una retribución justa, que permita vivir y formar decorosamente una familia y obtener el más amplio mejoramiento real posible de esta familia. Este es desde entonces, no son ideas que dicen que estamos tomando prestadas de la izquierda, son ideas del Partido Acción Nacional, un partido humanista comprometido con la dignidad de las personas y de las familias. Y por eso, que no nos vengan con cuentos de que estamos improvisando y estamos tomando ideas prestadas de otros partidos. De hecho, déjenme decirles que en la plataforma electoral del 2012, con la que todos los diputados de nuestro partido se inscribieron y se registraron, y la que todos los senadores se inscribieron y registraron, establece en nuestra propia plataforma electoral lo mismo. Dice: los salarios deben decidirse con criterios de justicia y de equidad, no solamente con base en el mercado. El PAN no tiene una visión de la economía
mercantilista, sino una visión de la economía para el hombre. Somos un partido humanista. El octavo principio es el principio de la propiedad privada como fruto del trabajo, la iniciativa y la previsión como un medio para asegurar la producción nacional por un lado y también la dignidad de las familias. El décimo atiende uno de los problemas más graves que se vivía entonces, el grave problema del campo mexicano. Y el 11, la visión del Estado. El Estado soberano, no propietario. El Estado necesario para corregir las injusticias en la aplicación de la renta. El Estado que debe velar para evitar considerar al hombre como instrumento de la economía y garantizar, por el contrario, que todas las actividades de la economía queden subordinadas al servicio del hombre y de los valores humanos que le son superiores. Es para mí un gran honor presidir esta reunión introductoria y para presentar los trabajos que nos presentarán los ponentes que han sido invitados a este foro y les agradezco mucho su participación. Estoy seguro que su visión enriquecerá y nos permitirá volver a beber de estas ideas que siguen siendo vigentes, que siguen siendo poderosas, potentes, para seguir inspirando al mejor partido de México, el Partido de Acción Nacional. Muchas gracias. De este libro. Alejandra es pedagoga por la Universidad Intercontinental, trabajó en el Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud UNAM y a partir de 1995 en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, en la ordenación y descripción del archivo precisamente de Manuel Gómez Morín. Desde 1999 hasta el día de hoy es directora de este centro cultural, en donde se ha involucrado y especializado en el tema de archivos históricos, particularmente en el rescate, conservación y difusión del archivo de nuestro tiempo. Alejandra ha participado en la coordinación, edición y publicación de varios libros, como son la Guía General del Archivo Manuel Gómez Morín, la revisión de España Fiel de don Manuel. Junto con Ana María González Luna, también participó en la edición de Una Amistad sin Sombras, la correspondencia de don Manuel y don Efraín, 3464, que publicó la Fundación Rafael Preciado Hernández. También con Rafael Estrada Sámano, que aquí nos acompaña, en la edición del libro Autoridad y Obediencia, Cátedra de Derecho Público y otros escritos de don Manuel, que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 2007 crea y dirige el boletín del Centro Cultural Gómez Morín, Las Hojas del Árbol, a partir del material del Archivo Histórico de México. Como miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, ha participado en la organización de diversos encuentros nacionales e internacionales y en la coordinación e edición de algunas publicaciones de dicha asociación. Antes de ceder el uso de la palabra a Alejandra, quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes, pero de manera muy especial, de nuestro siempre muy querido profesor de esta Quita, de María Elena Misterio. Gracias por estar siempre entre nosotros. También quiero agradecer la presencia de diputados, senadores, presidentes municipales, de los secretarios de la Comité Nacional, de los ex secretarios de la Comité Nacional, de los consejeros nacionales y de panistas, no todos del Distrito Federal, también unos de algunos estados cercanos al DF, que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Adelante, gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gustavo, buenas noches, Carlos, a todo el presidio. Agradezco muchísimo la invitación que me hiciera Cecilia para moderar esta presentación. Y primero que nada, pues debo de felicitar, porque siempre que se reedita una obra, quiere decir que se agota, que se vuelve más
esta reedición que ya viene corregida y aumentada, ¿no? Paso rápidamente a presentar al doctor Lorenzo. Lorenzo, Rafa, perdón. Queridísimo Rafa, al doctor Rafael Estrada Michel, que nos va a hacer la presentación. Él es abogado, maestro en Derecho Constitucional, doctor en Historia del Derecho Constitucional, profesor, historiador de los Pensadores de Acción Nacional, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, trabajó en el DIF Nacional y en Províctima entre 2010 y 2012, y escribió con nuestro entrañable amigo y queridísimo Alonso Lujambio el libro Tácticas para los Militares. No así de gusto y de honor enorme estar ante ustedes en una situación y en una celebración tan similar como esta. Presidente Madero, muchísimas gracias a ustedes, a Ceci Romero, por este honor y merecido homenaje. Saludo muy afectuosamente a tantas amigas y amigos, a don Luis, a doña Blanca, a doña Lorena, a don Esteban Zamora, que está por ahí, con todo mi cariño. Y me da especialmente un gran gusto saludar a Lorenzo Córdoba en esta mesa, recordando nuestros tiempos de académicos, que ojalá regresen Lorenzo. Una historia universitaria, la de él, la de su padre, el entrañable Don Ramaldo, que se nos fue hace unos pocos días, y una historia universitaria que tiene que ver con la historia de 1939, como procuraré mostrar más adelante. Ale, querida, ya estaba yo suficientemente sentido de que habías querido mis datos biográficos, como si no me conocieras desde un poquito después de 1939, ciertamente. Y ahora que me confundes con Lorenzo, no solo me honras, sino que profundizas en ese sentimiento que traigo. Señor director de la Fundación Cresado Hernández, doctor querido, director, señor secretario general, muchas gracias a todas y a todos. Esta es una segunda edición ampliada en relación con la del cincuentenario, como nos decía el presidente Madero, como nos decía Cecilia Romero, con muy útiles adiciones a cargo de Gerardo Ceballos, que por ahí andaba, nuestro paisano, historiador ilustre de Acción Nacional. Por ejemplo, el estudio del propio Gerardo sobre el Comité Nacional Organizador. Se ha referido a ello Gustavo Madero. Casi todos eran, para usar la terminología de nuestro recordado Alonso Lujambio, unésicos. Algunos de estos miembros del Comité Organizador de Acción Nacional, jovencísimos, vivían incluso en la casa que haría célebre don Luis Calderón Vega, la Casa de Cuba 88. Así es que hay solidez en la tesis de Lujambio, que expresada en un magnífico libro que compiló y que introdujo junto con Fernando Rodríguez Lobal, aquí presente, 1939, que se presentó en esta misma aula, inolvidablemente, entre otros, por Javier García Diego. Los compañeros de Gómez Morín en la obra fundacional son católicos no sinarquistas, si se me permite. Son católicos de la autonomía universitaria, de la lucha por la autonomía universitaria, y por eso me refería ahorita señaladamente a los Córdoba, y por un detalle del final de mi ponencia, que espero sea de interés de todos ustedes. ¿Y por qué Acción Nacional? Ya lo ha dicho Gustavo Madero. Manuel Gómez Morín habla de una acción por la postura resuelta, definida, una acción nacional por postular la primacía de la nación en sus valores ordenativos, en la dignidad eminente e igual de la persona humana, de toda persona humana. Esto es fácil decirlo en el 2014, pero se está diciendo en 1939. Se está diciendo, como se ha dicho hermosamente, a unos cuantos días del pacto entre Hitler y Stalin. No era tan sencillo decirlo entonces. Manuel Ulloa, ilustre pensador, habla de acción porque se huye de la discusión inútil. Se huye de la discusión inútil. Quisiera repetirlo por tercera vez, pero no los cansaré. Nacional, porque busca organizar el conjunto de buenas voluntades dispersas en la República, dice Donald. No se trata, pues, de la acción francesa de Morat, como se ha dicho con insistencia. No estamos ante filofascistas. Estamos frente a lectores más bien de Charles Péguy, un socialista católico muerto en las trincheras de la Gran Guerra Patria, muerto en 1914,
citado más que ningún otro autor en la correspondencia entre don Manuel y don Efraín, en esa amistad sin sombras que en 5 tomos nos regalaron Ale Gómez Morín y Ana María González Luna, libro precioso por todos los conceptos. Está Ortega y Gasset, el hombre que había pretendido vertebrar España en torno a un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Reina. Un proyecto que huya de las facciones, que huya de los egoísmos, que huya de los patrimonialismos. Está, pues, Crío, uno de los más hermosos libros que ha leído, según ha confesado hace muy poco tiempo en Letras Libres Christopher Domínguez Michael, Crío, el Crío de Charles Péguy. No es moral, sino Péguy. Y hay diferencias morales, literarias, éticas, políticas, jurídicas, muy de fondo en esta distinción. Don Manuel Herrera Higazo, el ilustre constitucionalista potosino, en el debate del 14 de septiembre de 1939, el primer debate de Acción Nacional, el mismo día en que se inauguró, nada más que unos cuantos años antes, con los sentimientos de la nación, el Congreso de Anáhuac, hace la apología de Herrera Higazo de Aquiles Elordi, ese liberal de preclaramente de hermosísimo rostro aguileño, y de Manuel Zamora, héroe también de 1914, solo que no en las trincheras de Bélgica, sino en las playas de Veracruz contra el invasor yanqui. Se refiere hermosamente al gobierno de Madero como el único régimen de libertad que ha tenido este país. Herrera Higazo, en 1939, habla del presidente demócrata y del apóstol como el único que nos había procurado la libertad hasta entonces. Y luego están las hermosas palabras de don Ezequiel Chávez, nada más y nada menos que el biógrafo de Juárez y de Iturbide, el gran maestro que no pudo ser rector de la Universidad Nacional, otra vez la Universidad Nacional, con gran disgusto, por cierto, de don Justo Sierra en las páginas de Prodomo Mea. Da las gracias, don Ezequiel, a otro rector, al rector de la autonomía, al rector Gómez Morín, por este inmenso movimiento patriótico, cito, esta inmensa necesidad de expansión del arte. El comité organizador de Acción Nacional considera que la nación es una realidad viva, con tradición propia, varias veces secular, con unidad que supera toda división y con un interés preeminente ordenado a asegurar el destino espiritual y material de la persona humana, eminentemente digna, ante todo digna, como ha conseguido el acuerdo político entre las grandes fuerzas políticas del país, partidistas del país, plasmar en el texto constitucional a partir de junio de 2011, hermosamente en el 5º párrafo del artículo 1. La dignidad humana como única razón de ser y de obrar del Estado mexicano. Son los ecos de un jovencísimo maestro, Preciado Hernández. La búsqueda de un Estado verdaderamente nacional, que privilegie los derechos de la nación por sobre los intereses parciales. Otra vez Ortega y Gasset. Otra vez el combate a las provincias y a los individuos ariscos. Carlos Castillo Peraza destacaba el hecho de que la democracia como mecanismo no se hallaba presente en los principios de doctrina del año 39. Incluso el licenciado José María Gurría Urgel, poeta suriano, excelso, abogado también, como que hizo un poema célebre sobre el testamento, que hasta el testamento puede tener algo de poesía, fíjense ustedes, impugnó en clave liberal e individualista lo de la nación como organismo vivo, autónomo en sus mecánicas y en su voluntad. Y es cierto que la comisión organizadora y después la asamblea fundadora privilegian la búsqueda del bien común por encima del mecanismo democrático. Insisto, estamos en 1939 y solo privilegian. No están, como dijo hermosamente Castillo Peraza, en contra de los procedimientos democráticos, como si lo estaban muchos otros partidos y facciones entonces. En 1939, el jurista Oliveira Salazar no lleva más que pocos años en la dictadura portuguesa. Es bien visto por su corporativismo nacional católico, todo hay que decirlo. Franco no ha hecho sino concluir la toma nacional del poder. Y sin embargo, y esto no se ha destacado lo suficiente por los pensadores, por quienes estamos interesados en la historia de la democracia mexicana, la democracia, en la que casi nadie cree por entonces, ni en el espectro de izquierda ni en el espectro de derecha, está presente en los señores directores de Acción Nacional, como los llamó el maestro Vasconcelos. Insisto, se ha destacado poco. En México hubo, gracias a Manuel Gómez Morín y a Efraín González Luna, una derecha, dicho sea esto a beneficio de inventario, claro está, demócrata desde el principio,
aunque convencido también, y así lo estará hasta la proyección de los principios en 1965 de la mano del inmenso Adolfo Hitler, de que existen caminos alternos, caminos legítimos para la consecución del bien común, caminos no estrictamente democráticos, si se me permite. A partir de 1965, con la introducción del pluralismo, los principios de doctrina, esto ya no será aceptable. Pero no es poca cosa que la democracia sea vista como algo deseable. En 1939, si se contrasta Acción Nacional con el sinarquismo, como quería Efraín González Morfín, de manera clara, Acción Nacional no es el sinarquismo, o con el Partido Comunista, todo hay que decirlo, en 1939. El PAN tiene por objeto la actividad cívica organizada y permanente, o sea, a través de mecanismos institucionalizados y de brega de eternidades. La intervención en todos los aspectos de la vida pública de México para realizar una serie de principios fundamentales, como aquellos de los que ahora habla, décadas después, el artículo primero de la Constitución. De 1939 a 2011 tuvimos un régimen constitucional que otorgaba garantías individuales. A partir de 2011, y en conexión muy clara con 1939, 1965 y 1969, cambio democrático de estructuras de Efraín González Morfín, tenemos un orden constitucional en el que el Estado reconoce derechos humanos anteriores a la existencia del propio Estado. Otra cosa que no es poca. Es indispensable, por tanto, oponerse a la existencia de un partido oficial y a la intervención de los poderes públicos en el cuerpo electoral. Así, Acción Nacional fue por décadas, afortunadamente ya no lo es, como decía Octavio Paz, el único partido democrático y garante de los derechos humanos en México. Y digo afortunadamente porque ahora, con todo lo que pueda decirse, tenemos partidos, más partidos que por obligación son demócratas y que tienen una teoría garantista de los derechos fundamentales. Al final del volumen se incluye una edición facsimilar de las históricas jornadas de 1939, que veo que alguien Gómez Morín trae por ahí en edición no facsimilar. Se leen con mucho provecho estas jornadas. Lo mismo que el volumen que editara hace algunos años Conozco un cambio con Fernando Rodríguez Doval, según ya he mencionado, con el título 1939. Hay que leer todo esto en conjunto e integralmente, y creo que podemos llegar a tener una muy buena idea de lo que significó el año de la guerra de este lado del Atlántico. Que por supuesto no puede reducirse a un combate al corporativismo de ningún signo, no puede reducirse a un combate a la expropiación petrolera o a cualquier otra toma de medidas políticas y económicas. Es mucho más que eso. Hay en Gómez Morín y en González Luna y en Eliseo Hernández y en Ulloa Ortiz y en Murillo Orgel y en Herrera y Lazo, etc., un convencimiento en torno a la salvación integral de la patria a través de mecanismos democráticos. El rector Gómez Morín y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, los unésicos, están presentes en el acta constitutiva del partido. Y aquí cierro con la historia universitaria que prometía hace unos minutos. En caso de disolución, artículo 38 de estos estatutos, los activos del PAN pasarán a otra asociación o sociedad que tenga los mismos métodos, es decir, los métodos democráticos, y persiga los mismos fines de Acción Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México o a una institución de beneficencia. Precioso mi concepto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Rafa. Y digo, nada más para hacer un breve comentario. Yo creo que la altura del debate, cuando lo lees, pues te habla de la preparación de todos y cada uno de los que participaron en esas jornadas de la Fundación de Acción Nacional. Y también me parece importantísimo el contexto histórico de la fundación propia del partido. Paso ahora a leer la semblanza del doctor Lorenzo Córdoba. Bienvenido, Lorenzo.
El doctor Córdoba es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral, el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, lo reconoce como investigador nacional y nivel 3. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus más recientes libros destacan Derecho y Poder, Kelsen y Schmidt frente a frente, del Fondo de Cultura, en coautoría con César Astudillo, Los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura institucional, así como en coordinación conjunta con César Astudillo, Reforma y Control de la Constitución, Implicaciones y Límites, y con Pedro Salazar, Democracia sin garantes, las autoridades contra la reforma electoral. Sí. Articulista del diario El Universal y colaborador de la revista Voz y Voto, ha sido miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto de 2005 a mayo de 2012 dirigió la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. En 2010, la UNAM lo reconoció con el Premio Reconocimiento de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en Ciencias Sociales. En 2010-2011 se desempeñó como secretario técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. El 15 de diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma política electoral del 3 de abril de 2014. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo nombró consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, rendido protesta el 4 de abril de 2000. Muy buenas tardes, muchas gracias Alejandra por esta presentación. Es obligado para mí hacer los agradecimientos, no solamente formales, sino particularmente sentidos a Cecilia Romero y a Gustavo Madero por la invitación para participar en la presentación de este libro. Agradezco también al diputado Villagrán, por supuesto a mi querido Juan General, que durante mucho tiempo fue uno de los actores fundamentalísimos en la historia electoral de este país. Muchas gracias, por supuesto, Ricardo, gracias a todos los miembros del presidio, gracias por sus palabras también, Rafael, amigo acompañable, distinguidas personalidades, tengan ustedes buenas tardes. Decía Hernando Córdoba, en un ensayo dedicado a la historia, que la historia es maestra de la política. En ese sentido, me parece que analizar la historia del país y de sus instituciones es la mejor manera de comprender el presente y la proyección que como sociedad tenemos hacia el futuro. Entender nuestra realidad cabalmente puede lograrse solamente a partir de la revisión de la evolución histórica que como sociedad hemos tenido. La transformación de las instituciones es algo que está determinado por los contextos y las necesidades que han venido ocurriendo. En ese sentido, permítanme poner un ejemplo, no podría ser de otra manera pensando en el rol en el que me ocupo, y a la materia a la que me he dedicado en los últimos 20 años, que es la materia electoral. Permítanme poner un ejemplo a propósito del sistema electoral. La razón de ser del actual sistema electoral se debe a la necesidad de enfrentar los problemas del presente sin duda. La reciente reforma de 2014 buscó resolver una serie de problemas que se habían venido identificando y que con los cambios legales e institucionales pretenden precisamente enfrentarse. Pero lo que distingue a nuestro sistema electoral y lo que determina en buena medida también
el sentido y la razón, la orientación de los cambios recientes, puede encontrar explicación solamente, creo, si hacemos una mirada hacia atrás, si vemos las razones, las necesidades que fueron determinando una muy particular evolución histórica del sistema electoral. La explicación de por qué tenemos este sistema electoral solo puede comprenderse cabalmente a la luz de una inevitable retrospectiva histórica. Permítame decirlo así, no es solo un mero prurito conceptual o intelectual, es una manera, creo, la mejor manera de poder comprender lo que somos. Si uno compara nuestro sistema electoral, permítame terminar esta referencia particular, este ejemplo particular, el sistema electoral mexicano con el resto de los sistemas electorales, puede parecer, el mundo puede parecer un sistema recargado, bizarro en muchos sentidos, recargado, pero que encuentra una razón de ser precisamente por los problemas que históricamente hemos querido enfrentar. El por qué tenemos una autoridad electoral autónoma me parece que no puede comprenderse si no echamos la mirada atrás y analizamos lo que era el sistema político y lo que era el sistema electoral del cual venimos. El sistema de partidos, en este sentido, me parece que puede comprenderse mejor si miramos de dónde venimos. Y no se trata de plantear o de asumir una perspectiva de determinismo histórico. Yo no creo en los determinismos históricos. No creo que como sociedad estemos condenados a una determinada ruta. Estoy convencido que la evolución política de las sociedades pasa por un sinnúmero de variables, pasa por decisiones que paulatinamente se van tomando. No creo, pues, en los determinismos históricos. Pero creo que una mirada retrospectiva, que es algo bien distinto, es la mejor manera de comprender las razones, los porqués de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestro devenir. Hoy tenemos nuevos partidos. La próxima semana el Consejo General realizará su primera sesión con 3 nuevos partidos a los que el Instituto Nacional Electoral ha tenido sus requisitos, concederle su registro. Pero esto puede entenderse solamente si asumimos que una de las apuestas históricas que nos viene de atrás, desde 1977, cuando se da la reforma política aquel año, una vuelta de tuerca muy importante y se invoca una ruta muy particular que ha marcado, que ha orientado el cambio político de las últimas 3 décadas y media en nuestro país, a partir de una lógica de apertura, para contrastar, para rebasar un sistema entonces anquilosado, cerrado de partidos políticos. Creo que los partidos políticos son, en el fondo, tienen en el fondo, todos los partidos, cada uno en particular, tienen en el fondo una historia propia. El Partido Acción Nacional tiene su propia historia. Pero creo también que el análisis y la comprensión de lo que cada partido, en particular Acción Nacional, que nos ocupa en la presentación de este libro, tiene también que verse en el marco de una historia común que también los explica y los define. Recordaba justo antes de bajar a este auditorio, Cecilia Romero, una anécdota personal, y perdón, es culpa de Rafael, que evocó a mi padre y que me citó a citarlo ahora al arranque de esta presentación, pero que tiene que ver precisamente con este libro, si se me permite la anécdota muy particular. Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, una de las tareas que para retribuir la generosidad de mi familia para conmigo me tocaba era la de asistir a mi padre en sus tareas de investigación también. Y una de las tareas que me tocaba como asistente de investigación, como es decir así, de mi padre, era ver la correspondencia. Y en 1990
uno de los documentos, de las obras que me tocó abrir fue precisamente la primera edición de este libro, la versión café, que por cierto es una primera edición, ya anticipaba Alejandra, que frente a esta no estaba ni corregida ni aumentada. Pero la verdad, para mí, saber que este es un texto ahora que me han regalado para la presentación y que me han invitado a presentar, pues tiene también una inevitable connotación personal que también agradezco. Y me recordaba en la presunción, mi padre no era un panista, a diferencia de muchas de las personalidades históricas que aquí nos acompañan, pero también una de las cosas que presumió mi padre era tener ser una de las pocas personas que tenía una de las ediciones completas, una colección completa de La Nación, que como ustedes saben es un órgano que ha acompañado la historia de la Acción Nacional. Este es un texto que hoy presentamos, un texto que sin duda debe leerse en esta lógica de retrospectiva, porque es un texto que, aunque evidentemente retrata o supone una fotografía del momento fundacional del Partido Acción Nacional y consecuentemente no ilustra la evolución que a lo largo de 7 décadas y media del mismo PAN, sí de alguna manera genera una serie de elementos que nos permitan reflexionar, en particular el PAN, pero también la evolución que ha tenido nuestro país en su momento. Ya mencionaba Rafael el contexto muy particular, no solo de la fundación del PAN, sino de la generación de los documentos y de los planteamientos ideológicos y programáticos que dieron origen al partido. A mí me gustaría subrayar una característica muy particular del Partido Acción Nacional en su fundación. El PAN, como ustedes saben, fue fundado el 17 de septiembre de 1939. Sin embargo, la primera participación electoral del Partido Acción Nacional se dio hasta 1952. Estamos hablando de más de una década en la que el Partido Acción Nacional, a pesar de contar con el registro, por cierto, el registro legal más antiguo de los partidos que actualmente forman el espectro del sistema de partido, razón por la cual, por cierto, está determinado el lugar que corresponde al PAN en la herradura de la democracia del Instituto Nacional Electoral, y también determina el lugar en el que aparecen las boletas, algo que está mandatado por la propia ley. El orden de los partidos, como ustedes saben, depende de la antigüedad de su registro. Pero el punto que quiero subrayar, y que es particularmente interesante y que revela de manera emblemática este libro, es que el PAN, en esos primeros años de su existencia legal, frente a la disyuntiva de participar activamente en las elecciones para, como se decía entonces por sus fundadores, gestionar un cambio personal en el gobierno, o bien de abstenerse para participar y enfocar los esfuerzos del partido para crear, de nuevo cito, palabras de los fundadores del PAN, una conciencia nacional que permitiera lograr una transformación moral de México. El PAN optó por esta segunda ruta, insisto, por más de una década. Un partido que nace centrado más, para decirlo de alguna manera, en la reflexión programática y en la reflexión ideológica, y no tanto en la acción política propiamente dicha. Por supuesto, la razón de ser de todo partido político es participar en la lucha por el poder y servir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución, desde 1977, ser uno de los puentes para la participación política de los ciudadanos y el acceso de estos al poder. Menciono este detalle porque el libro, que es un libro de una riqueza documental envidiable, el archivo histórico que contiene los documentos, ahora la incorporación respecto de la primera edición del facsímil del folleto, las históricas jornadas de 1939, con anotaciones a mano de Manuel Gómez Bonito, que no tenía la primera edición, no incorporaba la primera edición, me permite hacer una reflexión no solamente de la importancia histórica para el partido, pero también para quien quiera hacer de este partido, pero también para quien quiera hacer una revisión histórica de las razones de ser del sistema de partidos en su conjunto,
y del cual el PAN, por supuesto, forma parte. Me permite hacer una reflexión en un doble sentido. En primer lugar, una reflexión que tiene que ver con el pluralismo político y con este aspecto que mencionaba hace algún momento a propósito de la formación y el registro, el otorgamiento del registro hoy en los partidos. El México de hoy es un México, a diferencia del que caracterizaba la década de los 30, con un pluralismo político mucho más acentuado. Esta creo que es una de las grandes virtudes del proceso de cambio político que en las últimas décadas hemos enfrentado en nuestro país. Creo, estoy convencido, que el pluralismo político es un elemento enriquecedor de un sistema democrático. Creo también que la formación de partidos políticos es una consecuencia natural y diría venturosa, porque permite precisamente la institucionalización de ese pluralismo político. La segunda reflexión que me suscita la lectura de este texto, y particularmente esta peculiaridad que fue la apuesta, decía, durante más de una década, de su primera década de vida, de los fundadores del Partido Acción Nacional, me permite hacer una reflexión en un tono, permítame decirlo así, de sana crítica al sistema de partidos que hoy tenemos. Todos los partidos políticos que tuvieron su origen desde la década de los 30, decía el Franco Negro, de los que le sucedieron, nacieron en un contexto histórico en el que la dimensión ideológica y programática era una necesidad casi vital. Y entiendo que esa es una de las razones por las cuales el Partido Acción Nacional decidió en su primera década, poco más de existencia, no participar en la lucha política electoral, sino centrar sus baterías en la dimensión ideológica y programática. Pero así como ocurrió esto con el PAN, me parece que es algo que puede ineludiblemente reconstruirse e identificarse en el resto de los partidos políticos que han venido formando parte del sistema, construyendo el sistema de partidos. Creo que eso es algo normal en un sistema democrático. Es más, la razón de ser de que un sistema democrático tenga varios partidos pasa precisamente por la diversidad ideológica que caracteriza a una sociedad, por el pluralismo al que hacía referencia. Sin embargo, a pesar de la riqueza que supone un sistema de partido plural y competitivo, como estoy convencido es el que tenemos, también hay que reconocer, hoy al menos, que los partidos políticos, todos, no uno, todos, el sistema de partidos en su conjunto, atraviesa una crisis de credibilidad que podemos observar cotidianamente en los ejercicios de opinión pública, de cultura política. Y eso es algo preocupante. Porque las instituciones fundamentales de la democracia hoy son instituciones que gozan de poco aprecio ciudadano. Todas, no una. La gran paradoja que tenemos es que seguimos teniendo índices de participación política, tal vez no los más deseables, pero sí consistentes. Y estoy convencido que el próximo año millones y millones de ciudadanos acudirán libremente a las urnas a expresar sus preferencias político-ideológicas. Pero esto no es algo que venga yo aquí unilateralmente a plantear. Es algo que fue reconocido en las discusiones de la reciente reforma político-electoral y que justificaron argumentativamente la creación de una ley general de partidos políticos. El fortalecimiento de los partidos, de todos los partidos, para enfrentar la crisis de credibilidad que no es propia, hay que reconocerlo también, de nuestro país, sino de todas las democracias, es algo que debe preocuparnos. Y creo que parte de esa crisis de credibilidad, y lo digo de veras en un ánimo de crítica constructiva respecto al sistema de partidos, tiene que ver por el, déjenme decirlo de esta manera, la precarización
ideológica que hoy caracteriza al conjunto de partidos políticos. Creo que si queremos fortalecer al sistema de partidos, le corresponde a todos y cada uno de los partidos en su propio ámbito interno reivindicar, redefinir y colocar en el centro de la disputa electoral los programas y los planteamientos ideológicos que les dan razón de ser y los distinguen. Creo que es algo que ocurre en todo el mundo y creo que es algo que no puede caer de lo alto, sino que es algo que tiene que remediarse a la luz de una intensa discusión al interior de todos y cada uno de los partidos políticos. Estoy convencido de que en la medida en la que logremos colocar en las contiendas electorales contrastes entre los distintos partidos a partir de sus respectivas plataformas ideológicas, lograremos todos en conjunto no solamente contrarrestar esa la mala imagen que suelen tener los partidos, así en plural, ante la ciudadanía, sino además lograremos fortalecer el sistema democrático. Como este libro nos ilustra en el caso particular de Acción Nacional, la dimensión ideológica, la dimensión doctrinaria que ocupó más de la primera década de vida del propio PAN es, creo, un ejemplo de algo que cada uno de los partidos, en la lógica del pluralismo que hoy nos caracteriza, debería repensar, porque estoy convencido que una democracia se requiere de partidos fuertes y los partidos fuertes pasan por ir fortaleciendo esos elementos de identidad y de distinción que los caracterizan en la contienda o de cara a las contiendas políticas. Yo quiero agradecer nuevamente muchísimo la invitación de para la presentación de este libro, porque por lo que hace a una de las fuerzas políticas del espectro del sistema de partidos, la primera, insisto, en el orden de registro, el Partido de Acción Nacional, es una muy buena manera de poder hacer una retrospectiva histórica de cara al repensamiento de lo que el PAN, en este caso en específico, tiene que hacer, me parece, de cara al futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lorenzo, Ceci. Pues muchas gracias a nuestros presentadores del libro y a Alejandra, nuestra moderadora, por esta puesta en el público nuevamente de cómo nació Acción Nacional. Así nació Acción Nacional. Y los panistas de hoy debemos festejar este aniversario y conmemorar estas fiestas reiterando una promesa: seguiremos continuando. Esto lo podremos hacer realidad a través de nuestra vida diaria como panistas, pero vamos a llevar a cabo una serie de eventos que en un momento espero que puedan ustedes ver en la pantalla, pero me referiré, no los voy a mencionar todos ellos. Esos son los eventos nacionales que se están organizando en la coordinación del aniversario. A través de ellos buscaremos no solamente dar el honor que merecen nuestros fundadores, sino a partir de ello y sobre todo lanzar hacia el futuro la apuesta de Acción Nacional. El PAN tiene pasado y como tiene pasado está hoy festejando 75 años y como tiene presente seguramente tiene futuro. Eso depende de nosotros. Estos son los eventos nacionales que vamos a celebrar, además de todos los que en toda la República, a través de comités organizadores de festejos, se están también llevando a cabo. Tenemos ahí la página a través de la cual se pueden ustedes enterar de cómo se van desarrollando y estará presente en los medios cibernéticos que ahora se acostumbran. Un evento será el último con el que daremos el broche de oro a estos meses de festejo, será la inauguración
del monumento a don Manuel Gómez Morín aquí en el Distrito Federal. Ya están los trámites prácticamente terminados, se erigirá este monumento en la Avenida Insurgentes. Es todavía un secreto dónde va a ser, pero pronto estará ya públicamente expresado el espacio y necesitamos el apoyo y la colaboración de todos para que este monumento sea realidad. Por último, además de agradecer a nuestros ponentes, a nuestros participantes y a todos ustedes, los invitamos a un vino de honor al patio de Bravís. Muchas gracias.